Estemos muy atentos. Si alguien tiene alguna pregunta o no entiende algo del tema, pues levanten la mano, ¿vale? No problem. Y yo voy entonces a escucharle para poder responder su inquietud, ¿ok? Así que hoy vamos a ver y a entender algo que hemos mencionado en algunas ocasiones y es esa esencia del ser humano. Dios hizo algo especial con el ser humano, pero el ser humano, cuando yo miro en el libro de Romanos, capítulo 1, dice lo siguiente, el verso 18 al verso 23. Sarita, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que suprimen la verdad con su injusticia. ¿Está escuchando lo que dice el texto? Una forma muy interesante de uno comprender es escuchar y leer. Así que no solamente se conformen con lo que yo estoy diciendo. Corroboren su Biblia si la tiene por ahí cerca, si lo que estoy diciendo es verdad o es puro cuento, ¿vale? Así que estoy leyendo Romanos 1, 19. Seguimos, chicos. Atentos. Lo que se puede conocer de Dios es manifiesto a ellos, porque Dios se los manifestó. Los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad se ven claramente desde la creación del mundo y se entienden por las cosas que han sido creadas, de modo que no tienen ¿qué cosa? Excusas. Sigue diciendo, verso 21, habiendo ellos conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, antes se ofuscaron en vanos razonamientos y su necio corazón se ¿qué? Se entenebreció. 22, jactándose de ser sabios, se volvieron como necios y cambiamos la gloria de Dios inmortal por imágenes de hombres mortales y hasta las aves, cuadrúpedos y reptiles. Ese texto es muy interesante y hoy quiero hablarles como persona que fue a un lugar donde le enseñaron algo de biología y química, más que como anciano de iglesia, más que como cualquier cosa. Hagan de cuenta que hoy les habla un profesor de química y biología. ¿Por qué? Porque a veces creemos que lo que decimos en la Biblia lo expresamos por fanatismo, pero hoy quiero mostrarles desde la misma bioquímica que la Biblia es la única guía segura en esta vida. ¿Amén? Ustedes como que no están conmigo aquí hoy. No dice amén es porque está en el, ¿sí o no, Emanuel? Como que está en el espíritu. Está en el espíritu. Ya dije 2 veces espíritu. Tiene que estar concentrado, ¿ok? Muy bien. Así que mira esto. Ahora, una pregunta, y de hecho aquí tenemos al doctor Andrés, al médico Andrés, que nos va a ayudar a corroborar la información, ¿ok? Tranquilo que no le voy a hacer preguntas difíciles. Pero una pregunta que todos tenemos que hacernos cuando nos enfermamos es, ¿de dónde viene esta enfermedad o este mal que yo tengo? ¿Sabe usted qué le ha generado el mal o la enfermedad que tiene actualmente? Dice la Biblia que Dios dejó todas las cosas claras desde la creación para que nosotros tuviésemos claridad. Pero buscando ser sabios, nos hicimos ¿qué? Necios. La hermana Harmon de White dice que la tarea número 1 del padre es conocer bien el funcionamiento del ser humano, del cuerpo del niño, para que de esa forma el padre y la madre debiesen ser el primer médico ¿de quién? Del niño. Preguntas a las que a veces no tenemos respuesta. Número 1, ¿la enfermedad o la salud son cosas de la casualidad o tienen una causa? ¿Sabe usted lo que le causa todas las enfermedades? ¿Existe una causa definida para cada enfermedad o hay cosas que no se tienen causa? No repitan ahí por mover la boca, piensen. A ver. No hagamos como Vicente. ¿Qué fan de a Vicente?
Y la mayoría, sí, tiene causa. Sí. Recuerden que hay que pensar como mínimo 12 segundos, porque en un segundo hay 200 pensamientos rondando por su mente. Así que hay que pensar como mínimo 12 segundos para que seamos conscientes de lo que estamos diciendo, ¿ok? Otra pregunta. ¿Quiénes son los responsables de la enfermedad? ¿Será que todas las enfermedades son por culpa nuestras o hay una culpa externa? ¿Será? Existe. Las enfermedades también se valen. Sí. Cuando yo diga enfermedad o enfermedades también se vale. Así que atento ahí. ¿Listo, Jerónimo? Sigo enfermedad, ya va una. Anote ahí, enfermedad, van dos. Es que me quedan viendo a mí. A ver, ¿existe cura para las enfermedades crónicas? Sí. Y si existe cura para las enfermedades crónicas, ¿por qué mi papá se murió de cáncer? No. Ahora, el hecho que yo diga algo no significa que sea... Hasta que yo no mencione la Biblia, no me crean mucho. Solo que me gusta que ustedes piensen, que reflexionen en sus principios e ideas. A veces decimos todo amén, amén, sin pensar lo que estamos diciendo. ¿Vale? Y estas preguntas es para que reflexionemos. ¿Qué tan conscientes somos de lo que pensamos o decimos? ¿Sabes? Preguntémonos, ¿pueden los pensamientos enfermar a una persona? ¿Y qué son los pensamientos? ¿Qué son los pensamientos? Preguntémonos, ¿de dónde vienen los pensamientos? ¿Saben ustedes de dónde vienen? ¿Qué son? ¿Cómo los definimos los pensamientos? Una definición de un pensamiento. ¿De qué parte de tu cuerpo vienen los pensamientos? ¿De dónde? ¿De la mente? ¿Del corazón? Vea, pues aquí, por eso es que no hay unidad en la iglesia. A ver, ¿qué pueden hacer los pensamientos? ¿Cuál es su función? Esas preguntas a veces parece que no tenemos respuestas claras para ella. Y hoy quiero demostrarles eso. A ver, todo lo que existe químicamente nosotros lo llamamos materia, ¿ok? Y la materia es todo aquello que ocupa un lugar, ¿dónde? En el espacio, ¿vale? Y la materia tiene una particularidad, tiene elementos químicos que se simbolizan con átomos. Luego entonces, si los pensamientos existen, se creería que son, ¿qué cosa? Materia. Luego entonces, si son materia, mis pensamientos tienen que tener átomos. ¿Cuáles son las fórmulas químicas de todas las palabras que yo he mencionado? Buscando ser sabios, se hicieron necios. Tenemos que tener una medida, una ley. Esa ley no puede ser modificable. La ley es lo que nos permite tener un norte, un horizonte. Cuando las cosas no tienen leyes sino teoría, entonces hay lo que ocurre actualmente y es cada uno tiene su propia opinión y mi opinión termina siendo mi verdad y la verdad por la cual se debe regir todo. Pero bíblicamente hay una ley la cual no puede tener contradicciones. Dios no dejó nada de forma subjetiva, porque cuando tenemos la ley entendemos que hay una información que no puede equivocarse. ¿Por qué no puede equivocarse? Porque no necesita ser interpretada. Lo que hoy vamos a entender es que Dios dejó su palabra para que entendiésemos que Él dejó una ley, que no es lo que a mí me parezca, lo que tú piensas. Cuando Él dejó su palabra, es algo que no necesita interpretarse, porque es muy claro.
Y hoy vamos a ver por qué es muy claro. Número uno, esa ley está en la naturaleza. Es la ley de causa y efecto. No hay una cosa que no haya tenido un principio. Y no hay nada que haya tenido un principio que no tenga ¿qué? Un final. En termodinámica lo llamamos la ley de causa y efecto. Leyes de la termodinámica. Significa que cuando yo tiro esto, hay una causa. Eso no llega allí por sí solo. Hubo una causa. Y la ley dice que donde está el producto nunca es la causa. ¿Dónde está el marcador? ¿En las manos de quién? De Freddy. ¿Y dónde tuvo la causa ese marcador que está allí? Por ley, nunca el efecto está en la causa. ¿Entiende eso? Repito, por ley, nunca donde termina la cosa es donde inicia. ¿Y es the same for me? ¿Sí o no? Pilas porque les dije que esto era una clase. ¿Ok? ¿Estamos bien, Isaac? Ok. Ahora, Dios dejó una ley. Esa ley no tiene contradicciones. Usted nunca puede decir que, ay, no, es que esto que tiene este efecto no tiene causa. Nunca. Todo tiene una causa. Y todo lo que tiene una causa tiene un efecto. Y sabes, para resumirles, porque no tenemos mucho tiempo, hay que entender que hay un canal donde se simbolizan dos cosas. La ley básica que hemos dicho, que bíblicamente también se conoce como la ley del amor. Pero eso tiene dos funciones y es tomar y dar. Yo siempre, antes de dar algo, tengo que ¿qué? Tomarlo. Pero la pregunta es, ¿cuál es el ser humano? O sea, usted es donde se toman las cosas, usted es donde se dan las cosas o es el canal. ¿Quién es usted? Dice Manuel, yo qué sé. ¿Somos nosotros la causa de las cosas? Pregunto, ¿somos nosotros donde inicia todo? Para ser más concreto, ¿somos nosotros donde inicia el amor? ¿Somos nosotros donde termina el amor? Entonces, ¿qué somos? Somos un canal. Y si somos un canal, debiésemos entender cuál es nuestra función. Que en Davidson no es donde está el amor del mundo. Ni él es el amor donde se termina o se tiene que dar todo el amor. Yo soy un canal. Luego, entonces, como yo soy un canal, yo debo entender algo. Y es lo siguiente. El canal debe tener en cuenta que él debe tomar las cosas ¿para qué? Para darlas. Es decir que yo no debo sufrir ni esperar que a mí me las den, sino que yo debo ¿qué? Tomarlas. Cuando yo entiendo eso, yo no sufro. ¿Por qué? Porque yo entiendo que Dios a todos nos dio la capacidad para tomar y para dar. ¿Alguno de ustedes ha intentado obligar a un niño bebé a que coma? ¿Y cómo les ha ido? Mal. Porque hoy lo vamos a entender. Ahora, a veces no es claro dónde tomamos y dónde damos las cosas. Por eso la gente sufre por amor. Porque decimos, se murió el amor de mi vida. Y yo ahora, ¿con quién voy a compartir? Mis queridos, hay que entender algo y les dije al principio que Dios dejó algo claro. Todos los que estamos aquí tenemos la misma estructura morfofisiológicamente hablando. ¿Sí o no, mi doctor? Todos tenemos células, ribosomas, aparato de Golgi, retículo endoplasmático. Todos los tenemos. Y lo que hace el ribosoma en mí es lo mismo que hace en ti. Por ley es lo mismo. ¿Qué significa eso? Que en parte
es la misma causa de enfermedad. ¿Sí notan cómo Dios todo lo dejó claro? Pero hay una cosa que tenemos que entender, hermana Elcira, y es la función y cómo funciona cada órgano, indiferentemente que tú seas hombre o mujer, es la misma. Hasta ahí todos somos ¿qué? Igualitos. Todos tenemos las mismas necesidades básicas, que son dos. Hay hoy en día muchas necesidades espirituales, emocionales, pero Dios solamente creó dos necesidades. Número uno, la necesidad espiritual más grande, que es el amor. Y número dos, unas necesidades químicas, que hoy vamos a entender un poco más sobre ella, valga la redundancia. Y debemos entender que todas esas cosas son inmutables. Cuando usted no tiene estas cosas que son básicas, entonces lo que necesitamos inicia a quebrarse. Y por eso hay mucha gente hoy en día que está infeliz, que no sabe qué hacer con la vida, porque no tiene lo básico. Lo básico es tener amor y tener las necesidades químicas satisfechas. Pero la pregunta es, ¿hay alguna otra opción? No lo hay por ley. Esto es absoluto. ¿Y qué es importante esto? Es que hay una medida, mis queridos. Todos los órganos que nosotros tenemos se rigen por una ley que Dios estableció en ellos. Ninguno puede decir, ay no, como mi riñón está malo, entonces me voy a poner ahí el corazón para que ahora el corazón haga las veces del riñón. ¿Usted se imaginaría que eso fuera posible? Ahí sí es verdad que nadie ora. Nadie busca de Dios. Porque Dios le dejó al cuerpo leyes. La función que hace el ojo en el hombre es la misma que hace ¿quién? En el de la mujer. Cada órgano tiene una ley, una función. Y cuando yo violo la ley de ese órgano, de esa función, entonces muy probablemente voy a estar enfermo. Pero ¿saben qué es lo más interesante de todo? Yo quiero llegar en esta oportunidad, que todos esos órganos tienen algo que los controla. Y se nos ha enseñado que lo que nos controla a nosotros es ¿qué cosa? El cerebro. Pero es un gran error. No es el cerebro lo que nos controla. Y en esa oportunidad quiero ahora sí voy a iniciar el tema, eso era la introducción, de por qué el cerebro no es lo que controla todos los órganos, según la ley que Dios dejó en su palabra y que es muy visible químicamente hablando. Y es, todos necesitamos por ley ¿un qué? Un coordinador. Porque lo que pasa en el cuerpo, que es un efecto, tiene que tener una ¿qué? Una causa. La pregunta es, ¿dónde inicia a funcionar todo el ser humano? Vamos a mirarlo en esta oportunidad. Así que estemos muy atentos. Todos tenemos cerebro. Si usted está aquí es porque tiene cerebro, ¿ok? Los cerebros que tenemos nosotros están divididos en dos hemisferios, ambos con cortezas. Las cortezas se van a conectar con nervios al sistema límbico. El sistema límbico es lo que se encarga de transformar esa electricidad que le llega, aquí lo vamos a ver, esa corriente eléctrica que le llega a la corteza cerebral en sustancias químicas. Y esas sustancias químicas son las que llamamos hormonas que nos permiten funcionar. De igual misma forma, la corteza no llega a ella sustancias químicas, sino que llega ¿a qué? Corriente eléctrica. De hecho, la única diferencia entre una persona viva y una muerta, es que la muerta no tiene corriente o actividad eléctrica neuronal. Y entonces decimos, está muerta. Porque hablando en órganos más importantes, cuando miramos esta imagen, usted puede que le falle alguno de ellos y puede que todavía funcione, está en vegetal. Pero mientras haya corriente eléctrica, ¿usted está qué? Está vivo. Y por eso cuando uno le pasa energía, uno sí que se siente vivo. Cuando uno le pasa corriente,
Uno dice que se siente vivo. O no se siente usted vivo cuando le pasa un corrientazo, eso lo sacude a uno. ¿Sí ves? Entonces, cuando Dios crea al ser humano, Él lo crea con una ley. La pregunta es, ¿de qué parte de esto vienen los pensamientos? Normalmente uno le enseñan en bioquímica o en morfofisiología, perdón, que vienen del sistema límbico. Que el sistema límbico se encarga de manejar la parte del hambre, las emociones y todo ello. ¿Saben? En parte tiene algo de sentido. ¿Sabes por qué? Porque cuando el cerebro, vamos a hacerlo nuevamente, mire acá por favor, cuando el cerebro inicia a mandar esa corriente, cuando el cerebro inicia a mandarle a tu cuerpo a través de nervios, el sistema límbico lo que está recibiendo realmente es corriente eléctrica. Pero la corriente eléctrica se cambia en sustancia ¿qué? Química. Algo que nosotros llamamos el ciclo de Krebs o la gluconeogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis? La gluconeogénesis, que significa, vamos a ponerla aquí, gluconeogénesis. Que es lo que odian a veces los médicos cuando les inician a ver bioquímica 5 años a través del ciclo de Krebs. En este proceso, lo que en realidad lo que se quiere es que el cerebro, para funcionar, él necesita glucosa. Pero Dios es tan sabio en la forma como Él nos diseña, que a través de la gluconeogénesis, usted puede producir energía sin haber consumido carbohidrato. ¿Sabes por qué? Porque bioquímicamente hablando, las biomoléculas están conformadas por CHON-PS. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Y a través de reacciones químicas, el cuerpo, si usted consume proteína, él de ahí puede sacar glucosa. Si usted consume lípidos, o sea, grasa, él de ahí puede formar ¿qué cosa? Glucosa. Por reacciones químicas lo puede hacer, solo que se demora más. Por eso cuando usted consume alguna fruta, le da hambre más rápido. ¿Por qué? Porque es como si la glucosa tuviésemos aquí un monómero, o sea, una sola molécula. Vamos a hacer de cuenta que esta es ¿qué? Una molécula de glucosa, que en realidad tiene más, ¿vale? Pero usted consume proteína y lípidos. Las proteínas y los lípidos son macromoléculas. ¿Qué significa eso? Que la molécula es mucho más grande. Mucho más grande. O sea que el cuerpo ahora lo que inicia a hacer es sintetizarlo, convertirlo en monómeros, o sea, moléculas más pequeñas. Mientras eso ocurre, el cerebro está cansándose. Mi amor me dice que la haga, pero ya es para que me entiendan el principio. Por eso, cuando usted consume mucha proteína, mucho lípido, pues como que la vida se hace más lenta, más pesada. Por eso la palabra dice que hay que comer más cereales, más granos, para que la energía la consuma más. ¿Saben cuánto se demora cuando usted consume la carnecita esa? 72 horas casi para que se haga la digestión, para que todo se disuelva, porque no tenemos ácido sulfúrico, tenemos ácido clorhídrico. Así que usted, la carne que se come hoy, ¿cuándo el organismo la va a absorber como tal? Y si usted come carne casi todos los días, imagínese eso, por eso casi no van al baño. Eso que se le salen las venas ahí, como para ir al baño. No. Eso debe ser como los patos, usted tal y chas. ¿Vale? Eso es lo bueno, ¿ok? Ahora, mis queridos, la pregunta es, ¿de qué parte del cuerpo o del cerebro vienen los pensamientos? ¿Ah? ¿De qué parte? La palabra dice, y yo les pregunto, ¿puede el cerebro pensar? Es una pregunta muy interesante, ¿no? ¿El cerebro puede pensar? Ya ustedes los dejé muy confundidos.
Ya tienen miedo de responderme cualquier cosa. Mis queridos, ¿de qué está compuesto el cerebro? ¿De qué? El cerebro está compuesto de sustancias químicas. El cerebro es 100% química. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿pueden los elementos químicos hacer lo que hacemos nosotros? El principio es, si mi cerebro es lo más importante y lo que nos controla, y el cerebro está hecho aparte de átomos, la pregunta es, los átomos químicos, pregúntese y analice lo que les estoy diciendo, pueden, número 1, sentir. ¿Han visto que el agua siente? ¿Han visto que, por ejemplo, el alcohol siente cuando el otro se lo está emborrachando? ¿Sí? ¿Siente? ¿Han visto una sustancia química elegir? ¿Han visto una sustancia química decidir? ¿Han visto una sustancia química suicidarse? O sea, autodestruirse. ¿Han visto a una sustancia química gobernarse a sí misma? ¿Saber algo? ¿Tener moralidad o espiritualidad? No, pero usted las puede hacer. ¿Sabe qué podemos hacer nosotros? Número 1, podemos sentir. Podemos también destruirnos, por eso la gente se puede suicidar. Podemos también tener capacidad cognitiva como pensar, decidir, guardar información. Y también podemos elegir cosas que no las hace una sustancia química. Entonces la pregunta es, ¿quién hace esas cosas dentro de nosotros? ¿En qué parte de mi ser se organiza toda esa información? Saben, la necesidad más grande que uno tiene es el amor. Y la necesidad de amor solamente se puede explicar desde algo que no es química, pero que sí es espíritu. ¿Amén? Está muy confundido ustedes hoy. Mis queridos, tenemos necesidad de libertad, ¿sí o no? De seguridad, de curiosidad, de comprensión, de orientación, de armonía, de lealtad, de muchas. Pero la pregunta es, ¿cuál es la fórmula? Me equivoqué el micrófono. ¿Cuál es la fórmula química de esas necesidades que tenemos nosotros? ¿Cuál es? Ninguna de esas necesidades se satisfacen en el cerebro. ¿Por qué? Número 1, porque el cerebro no puede ¿qué? Entenderlo. Porque el cerebro no puede ¿qué? Procesarlo. Y número 3, hay que entender que todo esto se da en el espíritu que Dios puso en usted y en mí. En ese ruá que Dios puso en nosotros. Saben, cuando nosotros entendemos, nos damos cuenta que en el espíritu están los pensamientos. Por eso dice la palabra, sobre toda cosa guardada. ¿Guarda qué? Porque de él, el espíritu alegre es ¿qué? Buena medicina para el alma, mas el triste seca los huesos. Cuando tú tienes un pensamiento, entonces tu espíritu inicia a procesar y él, a través de un sistema que Dios puso, ese pensamiento o decisión se transforma en impulso eléctrico y con eso inicia a funcionar el cerebro. Y es la forma como Dios nos diseñó a nosotros. No es al revés, es de esta forma. Cuando tú entiendes eso, te das cuenta que el cerebro le habla a el espíritu y el espíritu le habla ¿a quién? Al cerebro. Pero la pregunta es, ¿cómo se comunica el espíritu y el cerebro? Número 1, el cerebro siempre hace o pide señales, siempre le pregunta al espíritu. ¿Por qué? Porque la química no piensa, no decide. Luego entonces el cerebro a través de corriente eléctrica le manda una señal al espíritu para que él ¿qué? A través de ¿qué? De una orden le diga, bueno cerebro, ahora lo que necesitamos es producir más de esto. Y todo eso se da a través de un sistema de pensamientos.
Y el cerebro, a través de los pensamientos que le llegan, que son en realidad órdenes, inicia a producir ¿qué cosa? Corriente eléctrica. Por eso a veces, dependiendo cuál sea mi pensamiento, asimismo hay motivación, o sea, electricidad. Y ahora me dice a mí, el cuerpo siempre reacciona a las órdenes ¿de qué? Del exterior. Mi querido amigo, ¿por qué la planta hay que regarla? Porque la planta no tiene espíritu. La planta es 100% ¿qué? Materia viva, que es química. Por eso tú nunca vas a ver que una planta diga, ay, bájale a la candela que me está chamuscando, bájale a la candela. Porque la planta no tiene ¿qué? Espíritu. ¿Alguna vez ustedes han visto que el girasol diga, bueno, salió el sol, ahora me le escondo al sol? ¿Cuándo ustedes han visto que el girasol, cuando sale el sol, se esconda? ¿Han visto ustedes eso? Nunca. La química no puede elegir. ¿Qué pasa siempre que usted pone limón, azúcar y agua? ¿Qué va a producir? Porque la química tiene un fin. No hay cambio. Los químicos sabemos eso. Por eso, cuando queremos obtener algo, ponemos ciertas sustancias, no otras. Las plantas son una muestra de lo que puede y no puede hacer un ser vivo sin ¿qué? Sin espíritu. Por eso, las plantas no pueden cubrir sus necesidades por sí mismas. Hay que acercarle a ella todo para que lo tomen. Entienda este principio. Los niños sí tienen espíritus. O sea que ellos pueden suplir sus necesidades si les enseñamos a hacerla. De amor, de libertad, de justicia, todas ellas, ellos lo pueden hacer. Y ahora me dice aquí, el hambre, la sed y el cansancio, el frío y la sudoración son síntomas físicos por los que el espíritu sabe que al cuerpo le hace falta ¿qué? Algo. Mi querido, solo el espíritu nos puede nutrir. Solo el espíritu nos puede dar comida. El espíritu es el que en realidad ordena al cerebro para que el cerebro, a través de corriente eléctrica, dé órdenes y ahora sí iniciemos a funcionar. No es el cerebro, es el espíritu. La pregunta es, ¿quién gana en un conflicto? Por ejemplo, si usted tiene hambre, vamos a suponer aquí, usted tiene hambre y le dicen, por ejemplo, hermana Diana, tiene dos opciones. Come ahora o después que se vaya a ver con Elmer, que va a llegar ahora en el avión. ¿Usted qué dice? ¿Come o primero va a ir a recoger a Elmer? Esa pelea siempre la va a perder las necesidades físicas. ¿Sabes por qué? Por eso usted no va a entender nunca a un chico cuando está enamorado o enamorada. Dice que ya no come, ya no duerme. ¿No les ha pasado a ustedes que, por ejemplo, cuando van a viajar, que quieren satisfacer una necesidad espiritual por el viaje, ¿cierto? Ustedes duermen. El niño duerme cuando le dicen que va para paseo. ¿Qué necesidad se va a satisfacer? ¿Una física? ¿No se supone que si lo más importante fuera el cuerpo, debiésemos dormir y comer antes que ir a aguantar hambre para que me digan, ya no te acepto? Y ahí es que entran en la depresión. Porque desde que no suplió lo físico, tampoco lo espiritual, que no lo aceptaron. Siempre, mi querido, cuando hay una lucha entre la vida desde la necesidad física y entre el propósito, que es lo espiritual, va a perder lo físico. Por eso la palabra me dice constantemente, el espíritu está presto, pero la carne es ¿qué? Porque nunca el cuerpo es más poderoso que el espíritu, que el propósito. Por eso usted trabaja horas extras, mata el cuerpo por cumplir un propósito. La pregunta es, ¿cuál es mi propósito de vida?
¿Qué es lo que me mantiene a mí aquí en este momento? Cuando no hay un propósito, entonces el conflicto está perdido. ¿Cuál es tu propósito, mi querido? ¿Por qué tú vienes a la iglesia? ¿Por qué tú quieres ir al cielo? Pregúntate eso. Porque nunca uno puede renunciar a su propósito. Nunca se renuncia al propósito. Mi propósito, uno de los tantos, es verme con mi padre. Pero el más especial es Dios. Con mi abuelo, con mis tíos, que todos han muerto conociendo de Dios. Yo no me imagino que cuando ellos lleguen allá, no me encuentren allá. Para mí esa es una gran motivación. ¿Cuál es la tuya? Saben, si no tuviéramos un espíritu, no tendríamos las necesidades que tenemos. Y yo quiero terminar ya porque sé que este tema no es un tema normal de sábado, como el que estamos acostumbrados a hacer, pero les quiero decir lo siguiente. Número 1, nosotros tenemos un espíritu que sin él no podríamos movernos. Porque cuando alguien está muerto, ahí está el cuerpo. ¿Sí o no? Tiene el cerebro, tiene los órganos, pero ¿por qué no se mueve? ¿Por qué no tiene vida? ¿Por qué no hace muchas cosas? Y la respuesta es, porque no somos un ¿qué? Un alma. ¿No somos un qué? Y la pregunta es, ¿qué es el alma? La palabra de Dios nos dice en Génesis 2, dice que cuando Dios te formó a ti y a mí, lo hizo con dos cosas. Número 1, el cuerpo. ¿Y de dónde sacó Dios el cuerpo? De la tierra. Por eso uno se hace masajes con la tierra, porque somos homogéneos. ¿Sí ves? Pero Dios también tomó un espíritu. Y con el cuerpo y el espíritu Dios forma el alma. ¿Quién soy yo? Un alma viviente. Cuando uno dice, no le cabía un alma más, ¿a qué se refiere? A una persona. O sea que una persona es un ¿qué? Un alma. ¿Cuándo una persona deja de ser un alma? Cuando el cuerpo y el espíritu no están en ese ser. Pregunto, ¿puede un espíritu funcionar sin el cuerpo? ¿Y el cuerpo sin el espíritu? O sea que no sé quién me asusta. El diablo. Que hay que ir por ahí un espíritu andando. No, ese es el diablo. Por eso le decía a la mamá a uno que vaya y ore. Que anda haciendo travesura, entonces necesita orar. Si ustedes se les pone una pesilla, hay que orar porque ese es el diablo que se les quiere meter, decía la mamá de uno. ¿Vale? Mi querido, quiero terminar con esto, que es la prueba máxima, ¿ok? Mira la prueba. ¿Cuántas veces aparece la palabra espíritu en la Biblia? Según lo que dice ahí, no tienen que adivinar, tranquilos. ¿Les parece que es poquitas veces? Quiero que repasemos muchas de ellas y con esto, de verdad en verdad, terminaré con la ayuda de Dios. Génesis 1:1 dice, y Números, ahí está la evidencia. En el principio, creó Dios, ¿qué cosa? Y la tierra estaba. Ahora, no todas las veces que habla de espíritu se refiere al ruá, como en este caso. Pero cuando ustedes miran, la Biblia sí le atribuye al espíritu la parte más importante del ser humano. Vamos a leerlo rápidamente. Salmo, ahí están los textos. Crea en mí, oh Dios, un corazón que. Y renueva ¿qué cosa? Recto dentro de mí. Salmo 51 dice, Emanuel y Sara, mira lo que dice ahí. Los sacrificios de Dios son ¿qué cosa? El espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, ¿qué cosa? Dice Proverbios lo siguiente. Lámpara de Jehová, dice Proverbios, perdón, es el espíritu del hombre, la cual escudriña ¿qué cosa? Ustedes están viendo esos textos. Vamos a mirar más porque son muchos, la verdad. Dice, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Y despertó Jehová el espíritu ¿de quién? Hijo de Salatiel, gobernador ¿de quién? ¿Y quién lo despertó a Josué?
hijo de sumo sacerdote, y el espíritu de quién? De todo el resto del pueblo vinieron y trabajaron en la casa de Jehová. Guardaos pues, dice quién, en vuestro qué. Si ustedes notan, la Biblia es muy clara. Tiene mucha evidencia que lo más importante es el espíritu. Sigue diciendo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en qué. En el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención, sino que judío el que lo es en el qué cosa, sino donde, en el espíritu, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también qué cosa. O sea que cuando uno se muere, que ya no tiene el aliento de vida. Mi querido, yo puedo seguir, aquí hay muchos textos que mencionan que el espíritu es lo más importante. Y la palabra dice que lo espiritual solamente se discierne siendo un ser, ¿qué cosa? Espiritual también se vale. ¿Entiende el concepto, mi querido? A veces nos preguntamos, ¿por qué no logramos muchas cosas? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino que quién? Por eso cuando una persona muere, en ese cuerpo no hay información. Si en la persona hubiese la información, usted sabe la información que podían sacar un muerto. Y saben que cuando Dios venga, Él va a poner el espíritu que yo tenía y por eso voy a recordar todo lo que yo sabía anteriormente antes de morirme. Porque la información que una persona tiene está en su espíritu. ¿Y sabes qué vamos a heredar para el cielo? El espíritu. No creas que cuando Jesús venga por segunda vez, decir, este espíritu estaba muy diabólico. Voy a cambiarlo para que ahora sí more conmigo en la Canaán. Lo leímos ahora, mis queridos. Tenemos que renovar nuestro espíritu, mis queridos. Hay que renovar el espíritu. El espíritu es toda la cantidad de información que hay en ti que te ayuda o te motiva a hacer algo. La pregunta es, ¿cómo es nuestro espíritu? ¿Saben algo muy interesante de esto? Y es que el espíritu no se puede controlar desde el interior, sino que se gobierna desde cada uno de nosotros. Por eso yo nunca puedo decir, es que ella fue la que me obligó a hacerlo. Es que él fue el que inició, mamá. Él fue el que inició, mamá. Yo estaba aquí y él fue el que inició. No. Nunca podemos decirle al Señor Jesús, ay, Davinson, ¿y usted por qué le puso el ojo colombino a Marisa? Ay, Señor, es que ella me echó un agua caliente. ¿Usted cree que yo le puedo decir al Señor Jesús, Señor, Marisita me hablaba muy feo, yo por eso la gritaba? ¿Le puedo decir yo esa excusa a Dios? Es que necesito un hermano muy chismoso, Señor. Por eso yo no volví a esa iglesia, son muy chismosos. Padre, si usted viera esos líderes de la iglesia, malos, mire esos testimonios que daban. Yo por eso, Señor, me salí de esa iglesia. ¿Puedo yo decirle esa excusa a Dios? El espíritu siempre está activo. Por eso decía mi mamá, mente desocupada, taller del diablo. No podemos oponernos nunca cuando el espíritu de una persona dice algo, el cuerpo no tiene que otro camino que tomar. Por eso, mis queridos amigos, preguntémonos, ¿quién gobierna mi espíritu? Preguntémonos, ¿será Dios el que alimenta mi espíritu o será el enemigo? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y él dice hoy en esa oportunidad, dame, hijo mío, tu corazón. La pregunta, mis queridos, es, ¿quién reina en nuestros corazones? ¿Saben cómo nos damos cuenta? Con nuestras acciones. Ahí nos damos cuenta.
por más, yo puedo decir lo que yo quiera con mi boca. Yo puedo decir que amo a mi esposa. Yo puedo decir que amo a mi iglesia. Pero son mis acciones que realmente dicen si eso es verdad o no. Nunca, escucha esto, dice la palabra, nunca, 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 jamás de los nunca, jamás, de un buen árbol va a salir, ¿qué cosa? Mal fruto. Nunca un árbol bueno va a dar frutos malos. Y nunca un árbol malo va a dar frutos buenos. Porque de la abundancia del corazón, ay mamá, es que él va a la iglesia, él va a cambiar. Aún están orando para que cambie. Y haciendo vigilias. Así que muchachos, no me bajen la cabeza, David. Hay que escuchar consejo. Porque el que escucha consejo llega a viejo sin tanto remón. Ahí se ríe la mamá que dice, háblele más a David, háblele más. Dele más consejos. ¿Saben por qué? Uno no se casa con el cuerpo de alguien. Se casa con el espíritu de una persona. Y si el espíritu no es de Dios, se lo llevó el diablo. Que Dios nos ayude a poder vivir en el espíritu de Dios. ¿Sabes por qué? Porque podemos ser homogéneos. Las cosas semejantes se disuelven entre ellas. Por eso mi cuerpo no es semejante con el cuerpo, ¿sabes? Y dice el Señor, guarden su espíritu. ¿Sabes por qué? Porque mi espíritu es semejante a los ángeles y al diablo. Por eso los demonios, cuando Jesús vino a la tierra, decía de toda la gente, página 16, en el tercer párrafo dice que cuando Jesús vino, a la gente lo controlaban espíritus demoníacos. ¿Quién hablaba? La persona. ¿Quién hablaba? El demonio. El cuerpo solamente un instrumento, pero quien realmente hablaba era ¿quién? El demonio. La pregunta es, ¿quién habla cuando yo abro la boca? ¿Un ángel o un demonio? Cuando yo muevo las manos, ¿quién habla? Cuando yo muevo la lengua, ¿quién habla a través de nosotros? Yo hace tiempo dije que íbamos a terminar y yo tengo que terminar porque si no, no voy a ir al cielo así. Vamos a ponernos en pie, vamos a cantar.